Tenga usted un muy buen día. Una vez más, extiendo un cordial saludo para los presentes de la Iglesia Bautista Reformada, cimentados en la palabra. Es un gozo totalmente que llena mucho mi corazón de alegría el poder estar aquí con ustedes, reunidos con un mismo propósito, que es el de adorar a nuestro Dios. Por lo que le invito, mi hermano, a que leamos Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una de las buenas formas que hay para estudiar la Escritura es a través del estudio detallado de la misma. Esto implica, en algunos casos, estudiar una carta o un libro completo. Gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos nosotros como iglesia disfrutar de una serie de sermones guiados en una misma línea, lo cual hará que no perdamos ni un detalle del objeto de estudio. Para nuestro caso, se ha determinado estudiar el Sermón del Monte, brindado por nuestro Señor Jesucristo, el cual se le reconoce como uno de los más grandes sermones a lo largo de la historia. Y debe ser entonces nuestra oración siempre, mi hermano, para que el Señor nos asista a lo largo de este. Así que, mi hermano, quisiera entonces con esto que miremos una de las formas en que nuestra sociedad vive hoy en día, y es a través de las sonrisas. Vemos iglesias que promueven campañas llamadas Sacando una Sonrisa. Personas del común viven con la intención de sacar una sonrisa a todo aquel que pase por su lado. Algunos sonríen de forma verdadera, otros lo hacen por disimular. Pero la intención en general es llenar el mundo de sonrisas y así a toda costa eliminar las lágrimas del género humano. Una particularidad de nuestra sociedad es que el solo hecho de mencionar la palabra llanto es objeto de controversia u ofensa, porque lo que se promueve es que mejor es sonreír que llorar. Hoy en el mundo la palabra llanto no cabe en ningún contexto. El llanto es asociado al dolor, a la tristeza, al sufrimiento, pero nadie lo mira desde un sentido positivo. Y esto hace mucho más complejo nuestro estudio, nuestra predicación el día de hoy, porque muchos cristianos han entrado en esta onda, donde prefieren la risa antes que el llanto. Y lastimosamente esto es así. Vemos creyentes afanados por evitar el dolor, las tribulaciones, evitar las dificultades, porque el mundo dice que mejor es sonreír que llorar. Nosotros, en nuestro texto de hoy, vemos al Señor Jesucristo expresando unas palabras que para muchos son una ofensa e incluso para algunos una locura. Esto lo digo en razón a nuestro texto base y también porque a medida que vamos dando pasos en el sermón, este se hace más complejo. Y de entrada, por lo menos,
Es bastante claro lo complejo de la afirmación de nuestro texto, puesto que empieza Cristo afirmando: bienaventurados, dichosos, dignos de felicitar los que lloran. Este mundo sin Dios pregona la filosofía de buscar el placer, hacer y seguir lo que te haga sentir bien. Tratar de ser lo más feliz que se pueda. Pero ante esto, Cristo dice: bienaventurados los que lloran. Hasta en la iglesia incluso se ha olvidado lo que Cristo ha dicho en este Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque se busca impactar al mundo supuestamente con una gran apariencia de jovialidad y felicidad, que no pasa de ser una mera apariencia. Se busca ofrecer a la gente un culto alegre y chistoso. Se busca dar la impresión de que el cristiano es solo risas y abundancia. Se tiene un concepto muy equivocado del gozo cristiano, aparentando exteriormente lo que en realidad no hay en su interior. Y tristemente, mi hermano, esto es así. Hoy la iglesia, muchas, pero muchas de las iglesias y denominaciones que se hacen llamar así, lo que promueven es esto: buscar la felicidad, la comodidad. Lo que el Señor quiere para ti es esto, es aquello, el dinero, la casa, el carro. Pero ¿qué hacemos entonces con las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Bienaventurados los que lloran. Para muchos, el consuelo de sus vidas lo encuentran en todas estas cosas que he mencionado. Para muchos, su propia casa es su consuelo. Para muchos, el tener el carro último modelo es su consuelo, porque eso lo hace feliz. Y tristemente es una realidad. Con esto en mente, mis hermanos, para el día de hoy vamos a meditar en esta porción bíblica bajo el tema llanto y consuelo. Para aquellos que llevan registro, nuestro tema será llanto y consuelo. A su vez, quisiera presentar a modo de bosquejo 2 puntos en los cuales quisiera invitarle a meditar. El primero, entonces, el motivo del llanto. Ese será nuestro primer punto, el motivo del llanto. Y lo segundo, entonces, el consuelo de los que lloran. Este será nuestro segundo punto, el consuelo de los que lloran. Nuevamente, mis hermanos, leamos Mateo capítulo 5, versículo 4. ¿Puede usted dirigirse hasta allá? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, mis hermanos, desarrollemos nuestro primer punto del bosquejo, el motivo del llanto. Muchas son las formas en las que se puede interpretar el llanto. Existe el llanto natural, aquel que sucede debido a cosas naturales. La muerte de un ser querido, una decepción amorosa, el despido del trabajo. Todas estas cosas son cosas naturales.
llorar por algo que no salió bien, llorar porque alguien hizo algo que no nos gusta. Todas estas cosas pertenecen al sentido natural de la vida. Otra forma en la que podemos nosotros ver el llanto es a través del llanto pecaminoso. Y esta es otra forma de interpretar el llanto. Y esto entonces hace referencia a todas aquellas acciones relacionadas con el pecado. Al momento de pecar, a algunos le produce lágrimas. Y digo algunos porque hay otros que abiertamente pecan y no pasa nada. Entonces, mis hermanos, un retrato bíblico de ello lo vemos en Pedro, en el momento que negó al Señor Jesucristo. Mateo 26, versículo 75. Mateo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ese pecado de negar al Señor llevó a Pedro a llorar amargamente. Realmente sintió dolor por su pecado. Y esto guarda relación con lo que dice el apóstol Pablo acerca de la tristeza, donde habla de dos tipos de tristeza. Una que es según Dios y que produce arrepentimiento, y otro tipo de tristeza que es mundana y produce muerte. Segunda de Corintios 7:10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces vemos en Pedro llorar amargamente por su pecado, pero este llanto de Pedro produjo en él arrepentimiento, porque tiempo después ya sabemos entonces la historia de lo que representó el apóstol Pedro para la iglesia. Pero la otra parte del texto dice que la tristeza del mundo produce muerte. Y esta fue la que experimentó Judas después de entregar al Señor. La Escritura dice que su pecado le llevó a la muerte. Judas fue y se ahorcó. Entonces vemos dos tipos de tristeza totalmente diferentes. Pedro, de forma triste, lloró amargamente, pero eso produjo en él arrepentimiento. Es decir, que entonces Pedro experimentó la tristeza que es según Dios. Pero vemos lo contrario en Judas. Después de su pecado, donde entregó al Señor, su tristeza, ¿qué le produjo? La muerte. Y entonces vemos que la tristeza que experimentó Judas fue la tristeza mundana, aquella que produce muerte. Estas dos formas que hemos dicho hasta el momento, aunque bien son escenas dolorosas, que implican de un llanto verdadero, no son el motivo del llanto del cual habla el Señor. No son el motivo del llanto del cual habla el Señor. Y hasta el momento hemos visto que hay llanto natural y llanto pecaminoso o llanto por el pecado.
Pero estas dos no son de las cuales el Señor está hablando. Que como hemos dicho, sí hay dolor en ellas, no son de las que el Señor está hablando en este texto. ¿Por qué? Porque estas dos están sujetas a situaciones de la vida cotidiana. Podemos ver personas llorando por un ser querido y podemos ver que realmente está dolido por la pérdida de ese ser querido, pero aún así no aplicaría para esta bendición que está pronunciando el Señor aquí. No es la intención del Señor decir que aquellos que lloren por un ser querido serán bienaventurados. Porque entonces seguramente aquellas personas que son de los que al llorar se quieren incluso ir con el muerto, serían los que aplican perfectamente aquí. Porque son personas que realmente les duele el muerto, o por lo menos así lo expresan. Pero entonces no aplica para la bienaventuranza de la que el Señor está hablando. Entonces, imaginémonos el cuadro. Todo aquel que llore encaja en la afirmación del Señor. No podríamos ver esto de esta forma. Porque entonces, imaginemos a aquellos que lloran por una decepción amorosa. O miremos a aquellos que lloran por la pérdida de un teléfono celular. Es como si se les hubiera perdido el niño. Es como si se les hubiera perdido el niño. Incluso algo muy particular de las madres, por decirlo de alguna forma, que son las que están más constantes con los niños. Se les cayó el niño, ni cuenta se dio. Pero se les cae el celular, el grito de independencia les queda pequeño. Así que mi hermano, llorar por un teléfono celular tampoco aplica aquí. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que el Señor está hablando de un llanto en particular y que hasta el momento situaciones de la vida no son. Llanto por pecado que cometimos a diario no es. Así que mi hermano, ¿cuál es el motivo del llanto entonces de que habla el Señor? La primera bienaventuranza que estudiamos habla acerca de la pobreza espiritual en la que viven aquellos que son del reino de Cristo. Y debemos recordar que estas se tratan de verdades espirituales. Cristo no quiere decir que son bienaventurados los que lloran por la pérdida de un ser querido o un trabajo o una decepción amorosa, y ya hemos insistido en esto. No es ese tipo de lágrimas, no es ese tipo de llanto. Estas no tienen nada que ver con nuestra condición natural. Se trata de una verdad espiritual. Y es en este momento donde nos arroja luz la bienaventuranza anterior para con esta. Si entendemos lo pobre que somos espiritualmente, si nos vemos ante el único Dios y su gloria y contemplamos su poder, santidad y grandeza, lo que naturalmente ocurrirá es que nos veamos en una pobreza absoluta. Y el vernos como pecadores en las manos de un Dios santo nos hará llorar. El vernos como pecadores en las manos de un Dios santo nos hará llorar. Seremos vaciados de nuestro ego, de nuestro yo y de nuestro afán de superioridad, y caeremos a los pies de la resplandeciente luz de nuestro Señor.
Y es por ello entonces que debemos ser pobres primero. Y esta es la relación que guarda una bienaventuranza con la otra. El orden en el que el Señor las puso no fue porque era lo que se le iba ocurriendo. Realmente esto guarda un modelo. Así que mi hermano, debemos primeramente experimentar la pobreza espiritual. Estar vacío de mi yo mismo para ser lleno de él. Y ante la pobreza entonces se tiene como resultado el dolor y el llanto. Es en este sentido que el Señor habla a aquellos sobre quien pronuncia esta bienaventuranza. Aquellos que se ven como pobres, aquellos que al momento de ver su condición de pecadores gritan tal como lo hizo el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Esto, mi hermano, es vaciarnos de todo nuestro orgullo y decir lo que realmente somos. Y cuán diferente es esto al estado de la iglesia de hoy. Una iglesia que no le interesa llorar ante Dios. Es más, se entiende que el llanto es un enemigo de la fe. Y es por ello que se preocupan por llenar los sermones de chiste y hacer el culto divertido, con el fin de presentar una iglesia divertida al mundo. Y es esta, mi hermano, la misión de muchas denominaciones, que se cree que si se señala al hombre su pecado, éste se va a entristecer. Y es eso precisamente lo que nuestro Señor está diciendo. Cuando vienes a Él en llanto por tu pecado, eres feliz, eres bienaventurado. Así que en este sentido es que el Señor está pronunciando esta bienaventuranza. Aquellos que se ven como pobres en espíritu, que reconocen su pobreza, que necesitan de Él y que en llanto recurren a Él. Entonces ya vemos por qué no aplica el llorar por un celular, el llorar por un ser querido en esta bienaventuranza. Esas son cosas de la vida cotidiana. De lo que el Señor está hablando aquí, por lo cual debemos llorar, es algo que va más allá. Es algo netamente espiritual. Así que mi hermano, nosotros debemos ver esta bienaventuranza del Señor como algo necesario. Como algo necesario. Necesitamos realmente humillarnos ante nuestro Dios en llanto. Y el texto nos sigue diciendo que bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces le pregunto, ¿será que el llorar por mi teléfono me va a consolar? ¿O el Señor va a decir, voy a consolarlo porque se le dañó el teléfono? ¿O será que el llorar por mi ser querido, el Señor va a decir, sí, él es bienaventurado porque está llorando por su ser querido? Vuelvo y digo, estas son cosas de la vida cotidiana. Así que mi hermano, en cuanto al motivo del llanto, vemos que es ser pobres. Vernos como pobres espiritualmente y en llanto recurrir al Señor. En llanto recurrir al Señor. Definamos ahora entonces
el consuelo de los que lloran, que sería nuestro segundo punto. El consuelo de los que lloran. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, mis hermanos, es clave ver la forma como Cristo presenta la bienaventuranza. Y digo esto por el tiempo en que es presentada. Y cuando hablo de tiempo verbal. Porque el Señor no dice, bienaventurados los que han llorado o bienaventurados los que lloraron. Es claramente intencional el Señor al decir, bienaventurados los que lloran. Es como si estuviera hablando en tiempo presente continuo. Porque el decir bienaventurados los que han llorado, hablamos de tiempo pasado. O bienaventurados los que lloraron, hablamos de tiempo pasado, es decir, ya no lloran. Pero el Señor es claro y es intencional al decir bienaventurados los que lloran. Presente continuo. Mostrando entonces que el creyente debe vivir en esta condición. Entonces, aquello que el mundo presenta como locura, incluso como ofensa, el Señor lo presenta como una bendición, como una dicha. El mundo dice que dichoso es aquel que tiene, aquel que ríe, pero el Señor dice que dichoso es aquel que llora. Mis hermanos, cuando estamos ante la majestad y poderío de nuestro Dios y nuestro pecado se descubre ante su luz y nuestras lágrimas brotan por nuestra condición, su mano tierna llega y nos da la consolación, la dicha del perdón. Somos felices los que lloramos hoy por nuestra condición ante Dios. Y es claro, mi hermano, que el mundo jamás va a entender esto de esta forma. Porque para el mundo el llanto está asociado con el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Y sabemos claramente que nuestra sociedad no quiere saber nada de estas cosas. Lo único que quiere la sociedad, bienestar, dicha, alegría, pero no quiere sufrimiento, no quiere dolor. Así que mis hermanos, somos felices los que lloramos hoy por nuestra condición ante Dios, nuestra condición de pobres pecadores que lloran ante Él y su misericordia. Nosotros no lloraremos mañana lejos de los condenados a una eternidad en el sufrimiento sin su presencia. Y déjeme repetir eso. Nosotros no lloraremos mañana lejos de los condenados a una eternidad en el sufrimiento sin su presencia. El mundo podrá reír hoy y darle la espalda a Dios. Pero en el infierno, Jesucristo lo dijo una y otra vez, será el lloro y el crujir de dientes. Hoy el mundo ríe. Hoy el mundo vive sin Dios. Hoy el mundo vive dándole la espalda, ofendiendo a Dios. Pero mi hermano, en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. El que llora por su pecado recibe consolación. ¿Y de quién?
de Dios. Al escuchar el perdón que Dios le ha otorgado en Cristo, pues Dios mismo le trae a través de ese lloro al arrepentimiento. Y lo leíamos hace un momento en las palabras del apóstol Pablo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Así que, mi hermano, llorar por nuestro pecado es recibir consolación de Dios. ¿Por qué? Porque Él mismo es quien nos atrae desde ese lloro al arrepentimiento. Entonces, mis hermanos, el Salmo 126, versículo 5. Vamos a leer el Salmo 126, versículo 5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Mi hermano, felices los que lloramos hoy ante nuestro Señor. Felices los que derramamos ante Dios nuestra alma y corazón. Felices los que le suplicamos que no se aparte de nosotros ni un momento, porque en ese instante moriríamos. Mis hermanos, felices somos al llorar, porque seremos consolados. Los que sembraron con lágrima, con regocijo, segarán. Es el Salmo 126, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 al 5. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. Mi hermano, ¿y puede usted entender esto conmigo? Tenemos al Dios de toda consolación, aquel que nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Esto nos permitirá compartir de lo que hemos recibido. Y así, sea cual sea nuestra tribulación, en Cristo abunda consolación para los suyos. Somos doblemente consolados. Tenemos al Dios de toda consolación y tenemos en Cristo mismo la consolación para nuestras vidas. Leamos también Apocalipsis 7, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Mi hermano, y pregunto, ¿esto no es consuelo para ti? ¿Esto no es consuelo para nosotros? Y algo que no podemos dejar de ver en estas palabras, sin duda, es el carácter escatológico que tiene
esta bienaventuranza. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Mi hermano, el consuelo prometido a los que lloran no se limita a esta era presente. El consuelo prometido a los que lloran no se limita a esta era presente, sino que se extiende al futuro, cuando el reino de Dios se realice plenamente. Mi hermano, y esta perspectiva escatológica proporciona a los creyentes esperanza y ánimo mientras navegan por los desafíos y dolores de esta vida. Y por eso preguntaba a mi hermano, ¿no es esto consuelo? Que Dios diga que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, que ya no habrá dolor, que ya no habrá llanto, que ya todo pasó. Ya todo pasó. Lo que sembraste con lágrimas, con regocijo segarás. Entonces, mi hermano, ¿por qué decía que esto es totalmente de carácter escatológico? Porque no hablamos solamente del presente, sino del futuro. Nuestro presente, ¿cuál es? El llanto. Pero nuestro futuro, ¿qué nos espera? La consolación. Así que, mis hermanos, ante los desafíos y dolores de esta vida, el Señor nos asegura que esto es temporal y que el consuelo y la restauración de Dios para nuestras vidas es segura. Mis hermanos, podemos descansar en esto. Así que si hoy lloras por tu condición pecaminosa, el Señor te va a consolar. Los que lloran, mi hermano, son bienaventurados. Les espera un día de consolación. Y esto no se refiere a la aflicción debido a las vicisitudes de la vida. Es la aflicción que uno experimenta debido a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Es un compartir activo del dolor del mundo debido al pecado en contra de nuestro Señor. Esto incluye no solo el dolor por nuestro pecado propio, sino que también incluye el dolor debido a la espantosa condición en la que vive el mundo. Su rechazo al Salvador y a la suerte de los que rehúsan su misericordia. Los creyentes tenemos toda la aflicción en esta vida. Para los incrédulos, el dolor de ahora es solo un anticipo del dolor eterno. Todo lo contrario para los creyentes. El llanto de ahora no se compara con el consuelo que tendremos en la eternidad. Así que, mi hermano, nosotros podemos mirar esto que hemos dicho acerca de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En que si hoy lloramos, mañana, un día, seremos consolados por nuestro Señor. Así que, mi hermano, si hoy sigues considerando la corriente del mundo de vivir en dicha y en alegría, te invito a que consideres
el llanto como parte de tu vida, porque mañana serás consolado. Lo que el mundo hoy tiene, su dicha, su alegría, su grandeza, eso es por un momento. Así como nuestro llanto es a lo largo de nuestra vida, para aquellos que tienen riquezas, que tienen muchas posesiones, eso también será por un momento. Hoy ellos encuentran su consolación en estas cosas. Nosotros hallamos nuestra consolación en Cristo. Así que, mi hermano, roguemos al Señor para que nos ayude en esta hermosa bienaventuranza, que nos ayude no a ver el llanto como algo malo, sino realmente como una bendición. Oremos, mis hermanos. Buen Señor,